El Pensador, de Auguste Rodin, es una de las esculturas más icónicas del arte moderno. Creado entre el año 1880 y 1904, esta obra maestra ha sido objeto de numerosas interpretaciones y estudios. A continuación presentaré un análisis detallado que incluye datos poco conocidos sobre esta escultura. Técnica pictórica y estilo artístico. Técnica y materiales. Rodin utilizó inicialmente yeso para modelar el Pensador, pero las versiones más conocidas están fundidas en bronce. La técnica de la fundición en bronce permite un nivel de detalle y durabilidad que el yeso no puede ofrecer. Rodin fue un maestro en el uso de la textura para dar vida a sus esculturas, utilizando superficies rugosas y lisas para capturar la luz de manera dramática. Estilo. La obra pertenece al estilo del impresionismo escultórico de Rodin, caracterizado por su enfoque en la cultura y en la captura del movimiento y también en la emoción a través de la forma. El Pensador muestra un realismo detallado combinado con una expresividad que comunica introspección y fuerza mental. Género y factura. Género. La escultura se enmarca dentro del género del arte público monumental. Originalmente el Pensador estaba destinado a ser parte de La Puerta del Infierno, una gran obra que Rodin nunca completó del todo. Factura. La factura de la escultura revela la habilidad de Rodin para modelar el cuerpo humano de manera realista, capturando tanto la tensión muscular como la serenidad del pensamiento profundo. Cada músculo y cada vena están esculpidos con precisión, pero con un acabado que sugiere la textura de la piel humana. Línea y forma. Líneas. Las líneas de la escultura son dinámicas y llenas de energía. La postura del Pensador con el cuerpo encorvado y la mano en la barbilla crea una serie de líneas diagonales que transmiten una sensación de tensión y concentración. Forma. La forma robusta y musculosa del Pensador transmite poder y estabilidad. La figura está ligeramente inclinada hacia adelante, lo que sugiere el peso de sus pensamientos. Esta inclinación también crea una interacción interesante con el espacio alrededor de la escultura. Luz, valor y modelado. Luz y sombra. Rodin utilizó la luz y la sombra de manera magistral para dar vida a la escultura. La superficie de la figura está modelada para capturar y reflejar la luz de manera que resalte los músculos y las líneas del cuerpo, creando un efecto de claroscuro que añade profundidad y drama. Modelado. El modelado es detallado y preciso, con una atención meticulosa a la anatomía humana. El tratamiento de la superficie varía desde las áreas suaves y pulidas hasta secciones más rugosas, lo que añade una dimensión táctil a la obra. Color. Bronce. Aunque el Pensador es una escultura monocromática, el bronce tiene una calidad intrínseca que cambia con la luz y el tiempo. La pátina del bronce puede variar desde tonos verdosos hasta marrones profundos, lo que añade una riqueza cromática sutil a la escultura. Espacio y perspectivas. Perspectiva. La escultura está diseñada para ser vista desde múltiples ángulos, cada uno ofreciendo una perspectiva diferente de la figura en introspección. Desde el frente, el espectador puede ver la expresión de concentración en el rostro del Pensador, mientras que desde los lados y la parte trasera se aprecia la poderosa anatomía y la tensión en el cuerpo. Espacio. La postura compacta y la interacción de la figura con su base crean un espacio introspectivo alrededor de la escultura. La figura parece estar encerrada en su propio mundo de pensamiento, aislada del entorno inmediato. Composición. Diálogo entre formas. Diálogo. La composición del Pensador es un diálogo entre la figura humana y la base sobre la que se sienta.
La base es maciza y sencilla, contrastando con la complejidad y el detalle de la figura humana. Este contraste resalta la importancia del pensador y su introspección. Sentido de la lectura, movimiento y ritmo. Lectura visual. La lectura visual de la escultura comienza en la cabeza inclinada del pensador y sigue el contorno de su cuerpo hacia abajo, terminando en los pies firmemente plantados. Este flujo visual crea un ritmo que refleja la naturaleza contemplativa del pensador. Movimiento. Aunque la figura está en reposo, hay un sentido de movimiento latente en la tensión de los músculos y en la postura encorvada. Este movimiento implícito sugiere la capacidad y la actividad mental intensa del pensador. Grado de figuración, temática y función. Figuración. El pensador es una figura altamente figurativa, representando a un hombre musculoso y poderoso en un momento de profunda reflexión. La atención al detalle anatómico y la expresión facial refuerzan el realismo de la obra. Temática. La temática de la escultura es la introspección y la contemplación. Originalmente concebido como parte de la puerta del infierno, el pensador simboliza a Dante meditando sobre su obra. Sin embargo, la escultura ha trascendido esta referencia para convertirse en un símbolo universal del pensamiento humano. Función. La función de la obra es tanto estética como simbólica. Estéticamente es una pieza impresionante que demuestra la maestría técnica de Rodin. Simbólicamente representa la capacidad humana para el pensamiento profundo y la introspección. Pasamos al contexto histórico, social y político. Contexto. El pensador fue creado en un periodo de gran agitación social y política en Francia. La obra refleja el espíritu de introspección y cuestionamiento que caracterizó la Belle Époque y los comienzos del siglo XX. Rodin, a través de esta figura, captura la esencia del hombre moderno enfrentado a dilemas existenciales y morales. Contexto económico y artístico. Económico. Rodin trabajó en una época en la que el mecenazgo y las comisiones públicas eran vitales para los artistas. El pensador formaba parte de una comisión para decorar el Museo de Artes Decorativas en París, lo que refleja la importancia de los cargos oficiales en la carrera de Rodin. Artístico. El trabajo de Rodin fue innovador en su tiempo, rompiendo con las tradiciones académicas y explotando nuevas formas de expresión. El pensador es una manifestación de su enfoque experimental y su habilidad para capturar emociones complejas a través de la forma escultórica. Vamos a continuar con la biografía del artista y la historia de la obra. Biografía. Auguste Rodin nació en el año 1840 y falleció en el año 1917. Fue uno de los escultores más influyentes de su tiempo. Su carrera comenzó con dificultades, pero eventualmente alcanzó el reconocimiento mundial. El pensador se convirtió en una de sus obras más emblemáticas, consolidando su reputación. Historia. Originalmente titulado El poeta, la figura se pensó como una representación de Dante frente a las puertas del infierno. Con el tiempo se desprendió de esta asociación específica y se convirtió en un símbolo autónomo del pensamiento y la contemplación. Influencias en el autor de otros artistas e influencia de este en los demás. Influencias. Rodin fue influenciado por el arte clásico, especialmente por Miguel Ángel, cuyo trabajo admiraba profundamente. La fuerza muscular y la tensión emocional del pensador reflejan esta influencia. Influencia. La obra de Rodin ha tenido un impacto duradero en el arte contemporáneo y también en el moderno. Escultores como Brancusi, Giacometti y Henry Moore han reconocido la influencia de Rodin en sus trabajos, especialmente
en cómo abordaron la figura humana y la expresión emocional. Datos poco conocidos. Nombre original. Como se mencionó, la obra se llamó inicialmente El Poeta y estaba destinada a representar a Dante frente a las puertas del infierno. Variaciones. Existen alrededor de 28 versiones del Pensador en bronce, repartidas por museos y colecciones privadas de todo el mundo. Problemas con la fundición. Rodin enfrentó varios desafíos técnicos con la fundición del Pensador, especialmente en lograr la estabilidad de la figura inclinada hacia adelante. Controversias. La versión monumental del Pensador colocada frente al Panteón en París en el año 1906 fue recibida con críticas mixtas y controversia, pero con el tiempo se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la ciudad. El Pensador de Rodin ha tenido una influencia significativa en numerosos artistas y obras posteriores. A continuación se presentan algunas obras y artistas que han sido influenciados por esta icónica escultura, junto con un análisis de cómo se manifiesta esta influencia. Empezamos con El Profeta de Pablo Gargallo, 1933. Contexto y características. Pablo Gargallo, un escultor español, creó el Profeta como una figura en bronce con un enfoque expresionista. La figura muestra a un hombre con el cuerpo inclinado hacia adelante y una mano levantada en un gesto de proclamación. Influencia. La postura y la intensidad emocional del Profeta reflejan claramente la influencia del Pensador de Rodin. Gargallo adopta el enfoque de Rodin para capturar un momento de profunda reflexión, pero lo adapta a su estilo expresionista, enfatizando las líneas y los gestos más dramáticos. El hombre que camina, de Alberto Giacometti, 1960. Contexto y características. Alberto Giacometti es un escultor suizo conocido por sus figuras alargadas y estilizadas. Creó El hombre que camina como una representación del existencialismo y la soledad humana. La figura, aunque en movimiento, muestra una introspección similar a la del Pensador. Influencia. La exploración de Giacometti de la condición humana y la introspección tiene sus raíces en el enfoque de Rodin. Aunque el estilo de Giacometti es mucho más abstracto, la esencia de capturar el pensamiento profundo y la existencia humana se mantiene. El Pensador de Émile Antoine Bourdelle, 1900-1910. Contexto y características. Émile Antoine Bourdelle, un discípulo de Rodin, creó su propia versión del Pensador. Esta obra muestra a un hombre sentado en una postura reflexiva similar a la original, pero con un enfoque más estilizado y personal. Influencia. Bourdelle toma la composición y el tema de Rodin y lo adapta a su estilo, mostrando cómo la influencia directa del maestro se manifiesta en su obra. La figura de Bourdelle es menos musculosa y más estilizada, reflejando su propia interpretación del tema de la introspección. El Gran Profeta de Léonard Bascan, 1967. Contexto y características. Léonard Bascan, un escultor y grabador estadounidense, creó el Gran Profeta como una figura en bronce de un hombre pensativo y abatido. La escultura muestra a un hombre sentado con una postura que evoca desesperación y meditación. Influencia. La influencia del Pensador de Rodin es evidente en la postura y en la temática de la obra de Bascan. La exploración del estado mental y también emocional de la figura refleja el legado de Rodin en la representación del pensamiento y en la introspección. El Pensador de Joseph Saki, 1920. Contexto y características. Joseph Saki, un escultor cubista húngaro-francés, creó su propia versión del Pensador en un estilo cubista. La obra descompone la figura humana en formas geométricas y planos angulares. Influencia.
Aunque el estilo cubista de Czaki es radicalmente diferente al realismo de Rodin, la influencia conceptual es clara. La figura pensante de Czaki refleja el interés de Rodin en la introspección, pero lo expresa a través del lenguaje visual del cubismo. Sentado, de Fernando Botero, 1986. Contexto y características. Fernando Botero, un escultor colombiano conocido por sus figuras voluminosas, creó Sentado, una escultura que muestra a un hombre en una postura reflexiva. La figura está sentada con la cabeza inclinada hacia la mano, en una postura similar a la del pensador. Influencia. Botero adopta la temática de Rodin, pero la adapta a su estilo característico de figuras robustas y exageradas. La figura de Botero transmite una sensación de meditación y calma, reflejado también en la influencia del pensador en la temática de la introspección. Pensando en una noche de verano, de Adolfo Wild, 1928. Contexto y características. Adolfo Wild, un escultor italiano, creó Pensando en una noche de verano, como una figura de un hombre en una postura reflexiva. La escultura tiene un enfoque más estilizado y abstracto. Wild, conocido por su estilo personal y expresionista, se inspira en la postura y la temática del pensador de Rodin. Aunque su obra es más abstracta, la influencia de Rodin es clara en la exploración y en la introspección, en el pensamiento profundo. Meditación, de Alexander Archipenko, 1914. Contexto y características. Alexander Archipenko, un escultor ucraniano-americano, creó Meditación como una figura en bronce de una mujer sentada en una postura reflexiva. La obra muestra una mezcla de formas abstractas y realistas. Influencia. Archipenko toma la idea de la introspección de Rodin y la aplica a la figura femenina, utilizando su estilo característico que mezcla elementos abstractos y figurativos. La postura y la temática reflejan la influencia del pensador. La mujer pensante, de Henry Moore, 1957. Contexto y características. Henry Moore, un escultor británico conocido por sus formas orgánicas y abstractas, creó la mujer pensante como una figura que combina la reflexión y la serenidad. La escultura muestra una figura femenina sentada con la cabeza inclinada. Influencia. Moore adapta y adopta la temática de la introspección y la meditación de Rodin, pero la interpreta a través de su estilo distintivo de formas redondeadas y abstractas. La escultura transmite una sensación de calma y reflexión, mostrando cómo la influencia de Rodin puede ser adaptada a un lenguaje moderno. Para sus Puertas del infierno, Rodin decidió unir no solo dos mundos, sino dos formas de ver el arte, lo antiguo y lo moderno. Este conjunto escultórico basado en la Divina Comedia de Dante serviría de hilo conductor entre los movimientos de finales del siglo XIX y los del siglo XX. En una pequeña parte de este conjunto aparece la obra que tenéis delante, El Pensador, que en principio iba a ser el propio Dante, pero dada la expresividad individual de esta parte, Rodin pensó en crear una escultura independiente y ampliada que encarnara a todos los creadores que hubo en la historia. Sin embargo, por estar absorto en sus pensamientos, su desnudez y el hecho de que sus músculos estén en tensión, da la impresión de que la figura evoca mucho más que la creatividad. Da lugar a una figura que representa la perfección de la filosofía. Absolutamente todo en esta escultura está pensado. Es la manifestación corporal del hecho de pensar. Ya lo dijo el propio Rodin. Lo que hace que mi pensador piense es que él piensa no solo con su cerebro, sino con su ceño fruncido, sus fosas nasales distendidas y sus labios apretados.
con cada músculo de sus brazos, espalda y piernas, con los puños apretados y sus dedos de los pies encogidos. Existen muchas copias en bronce en distintas dimensiones de la obra, todas ideales para el exterior. Esta es la del Museo Rodin, donde descansan los restos del artista. Esta figura iba a representar a Dante meditando ante las puertas del infierno, inspiradas en la Divina Comedia. Obra encargada en el año 1880 por el Museo de Artes Decorativas de París, que remitía como precedente de la Puerta del Paraíso de Ghiberti. El proyecto incluía más de 180 figuras que no llegó a hacerse realidad, pero que sus estudios surgieron obras como El Pensador, El Beso o Adán y Eva. La figura de Dante se transformó para representar a un hombre corpulento sentado sobre una roca con las piernas ligeramente abiertas y el torso hacia adelante. Su cabeza descansa sobre el dorso de la mano derecha, mientras sus brazos se apoyan o descansan sobre la pierna izquierda. Manifiesta, por tanto, una actitud de reflexión, de pensar, hecho que nos separa de la categoría animal, pero que también conduce a la angustia con las preguntas. Rodin hizo un primer modelo de la escultura en yeso en el año 1880. La primera escultura a gran escala se culminó en el año 1902, aunque no fue presentada en público hasta el año 1904. Existen, como hemos dicho antes, más de 20 versiones en diferentes museos. Continuamos así con el material y el procedimiento. La escultura está realizada en bronce y el procedimiento es la fundición. Pero la técnica, que es lo que innova y hace diferente a Rodin, es concretamente el molde, que lo hace con las manos dejando zonas de no acabado y superficies rugosas. Por tanto, conseguimos valor táctil por una parte, de frialdad del bronce, y por otra parte, rugosidad. Esta forma de proceder hace que la luz cree efectos o bien de luz o bien de sombra, pero también la propia rugosidad aumenta la expresividad. El tratamiento del cuerpo es totalmente realista, a pesar de la desproporción de ciertas partes, como por ejemplo las manos y los pies, que tienen influencia, como hemos visto antes, de Miguel Ángel. Composición. En primer lugar, es una escultura cerrada en sí misma. El brazo y la mano izquierda se apoyan encima de la rodilla izquierda y el brazo derecho, que sostiene la cabeza, apoya el codo sobre también la rodilla izquierda, cerrando como en una especie de círculo imaginario la composición. Asimismo, la diagonal de las piernas y el arco que forma la espalda y la cabeza contribuyen a cerrar la imagen, reforzando la actitud de meditar. Se puede distinguir también un esquema compositivo en zigzag, formando una serie de diagonales, pierna, torso, brazo, hasta llegar a la cabeza, que contribuye al dinamismo o ritmo. El hecho de que el cuerpo se retuerza incita al espectador a moverse, a rodear la imagen. Por consiguiente, admite diferentes puntos de vista. La luz, como se ha dicho antes, al incidir sobre la superficie rugosa, crea efecto de luz y sombra que contribuye a aumentar la expresividad. La superficie rugosa, los efectos lumínicos, contribuyen a crear dinamismo y vitalidad. Este dinamismo se ve incrementado porque el pensador involucra todo su cuerpo en la acción. Sus músculos están tensos procedentes de un esfuerzo interior y por la propia estructura compositiva con formas arqueadas y angulosas, además de diagonales. Así, frente a una escultura sedente y una actitud de pensamiento que cabría esperar de calma, nos encontramos con un ritmo dinámico y vital que procede del interior cercano al movimiento en potencia. Eso viene de Miguel Ángel. La expresión es reconcentrada, seria, no de tranquilidad, sino de preocupación. ¿Cuál será la reflexión del pensador?
Contexto histórico. Francia, después del desastre de la guerra franco-prusiana y la inestabilidad durante la Comuna de París, inicia con la Tercera República un periodo de relativa estabilidad que consolida a la burguesía, que se constituye en cliente y mecenas de artistas. Coincide esta etapa con el desarrollo económico ligado a la Segunda Revolución Industrial, además de la expansión colonial. También es una etapa de cambios culturales y artísticos que van convirtiendo a París en el centro artístico. En este final de cuarto de siglo se desarrolla el impresionismo en el arte y también en la música. Auguste Rodin perteneció a una familia modesta. Al suspender 3 veces el examen para ingresar en la Escuela de Bellas Artes, tuvo que conformarse con estudiar en la Escuela de Artes Decorativas y trabajar como decorador. Tras un viaje a Roma en el año 1875, en el que descubre la obra de Miguel Ángel, realiza la Edad de Bronce, que le hizo muy popular pese a la hostilidad y a las críticas de los medios oficiales. En la obra del pensador está presente la influencia de la obra de Miguel Ángel, especialmente de la figura de Lorenzo de Médicis, de las tumbas mediceas de la iglesia de San Lorenzo. Las características de su estilo son las siguientes. Al igual que Miguel Ángel, Rodin modela el bronce creando la sensación de inacabado o non finito, incitado al espectador a participar en la obra. Utiliza contornos no nítidos. Además, introduce el modelado con los dedos y las manos con el fin de conseguir superficies rugosas que potencian los juegos lumínicos. Estas características de rugosidad dan sensación de falta de nitidez, de inacabado, contribuyendo a calificar su obra como impresionista, teniendo en cuenta también su deseo de que la obra estuviera relacionada con la luz y la atmósfera que la rodeaba. También se puede calificar como simbolista a ser muchas de sus obras estatuas símbolos como la Catedral o Balzac. El pensador se ha convertido en una estatua símbolo de la gran cualidad del ser humano de ser racional, la de pensar, la de interrogarse sobre su existencia. También tiene una función decorativa, ya que pretendía dar a la ciudad moderna otras obras modernas también integradas en el espacio urbano. Para algunos expertos representaría al hombre primitivo que se espera y se separa del mundo animal, creando con esfuerzo el primer pensamiento. Otros creerán que simboliza el pensamiento angustiado del hombre que medita sobre su destino. Y es que la obra de Rodin es muy numerosa y, entre otras, destacan Los burgueses de Calais, 1884, Balzac, 1891. En sus esculturas elimina a veces partes del cuerpo para hacerlas más expresivas o las deja inacabadas. Por ejemplo, el monumento a Balzac, en el año 1897, es una estatua símbolo, ya que no trata de realizar un retrato, sino de reflejar el genio creativo del escritor, que lo manifiesta mediante elementos simbólicos. De esta manera, lo representa como un gigante que mide más de 2 metros, cuando en realidad Balzac era bajito. Lo presenta con una gran expresividad mediante su cabeza con entrantes y salientes y también erguida. Por lo tanto, la luz crea efectos de claro y sombra que aumentan la expresividad. La parte inferior está como inacabada, es decir, presenta el non finito, y la superficie es rugosa, ascensional hasta la cabeza, ligeramente echada hacia atrás y erguida en actitud de energía de fuerte carácter. Con el pensador, Rodin rompió con las principales corrientes de arte y consiguió transmitir el pensar universal en toda su dimensión, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Como hemos dicho antes, la escultura original del pensador se encuentra actualmente en Francia, concretamente en el Museo de Rodin o Musée Rodin en francés,
y mide 71,5 centímetros de alto, a la vez que 58 centímetros de largo y 40 centímetros de ancho. Y es que la obra más famosa del escultor representa lo universalmente transversal en nuestra calidad de seres humanos, la capacidad de pensar. Rodin, a pesar de no pertenecer oficialmente a ninguna corriente artística, logra con su particular técnica transmitir la acción de pensar en cada músculo, composición y mirada del personaje alegórico, convirtiéndolo en el pensador por excelencia. La particularidad del pensador no radica solo en la técnica y lo que representa, sino también en su poder de evocar la capacidad de transformar el entorno que lo rodea. Transmite una emocionalidad universal y a la vez particular para cada individuo. El pensador era originalmente una de las muchas piezas de la obra escultórica de la Porte de l'Enfer, o la Puerta del Infierno, como hemos dicho antes. Este fue el primer encargo público al escultor Rodin y sería exhibido en el futuro Museo de París. El pensador iba a ser el poeta Dante Alighieri, quien miraría de lo alto para su obra La Divina Comedia, plasmada en las puertas del infierno. El pensador o el poeta, como fue llamado en sus primeros años por su ligación a Dante, fue exhibido por primera vez como pieza individual en el año 1904, donde recibió muchas críticas positivas. Fue la catapulta de la carrera de Rodin, la crítica del editor Gabriel Mouret, en la revista de arte Les Arts de la Vie. La segunda reproducción de la obra más famosa de Rodin sería exhibida al frente del Panteón en París en el año 1906, año en que comienza un periodo de tensiones políticas y sociales. El pensador se convertiría en el símbolo del movimiento socialista francés durante todo ese periodo. La escultura de Rodin sería difundida y alcanzaría fama internacional. Auguste Rodin comienza a recibir múltiples encargos de la escultura El Pensador. A partir de la pieza original, Rodin pedía a sus asistentes el trabajo inicial de esculpir la forma y él se encargaba de dar los toques finales a sus pensadores. El primer modelo del Pensador fue hecho de terracota y esculpido enteramente por las manos de Auguste Rodin. Luego Rodin construye un molde de escayola, yeso calcinado mezclado con agua, para las siguientes 50 reproducciones en bronce.